Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de mundo global y servicios internacionales. El mundo globalizado permite que las comunicaciones sean de manera inmediata, que consumamos productos prácticamente de todo el mundo, que nos enteremos de acontecimientos que están sucediendo a kilómetros de distancia en tiempo real a través de los teléfonos inteligentes. Además, tenemos la posibilidad de que muchas empresas sean contratadas para dar servicios a otras empresas transnacionales, igualmente a miles de kilómetros de distancia. Incluso esto sucede con profesionales de las áreas de diseño, programadores de software o call centers, entre otros, que trabajan con corporativos con los que se entienden casi exclusivamente por correo electrónico. De eso hablaremos el día de hoy, del mundo global y los servicios internacionales. Estará con nosotros en el estudio el doctor Alfredo Walde y el doctor Reddy Gómez, ambos investigadores del Colegio de la Frontera Norte. Los invito a que me acompañen. Doctor Walde, danos por favor un panorama general de los servicios y el desarrollo. ¿Cuáles son las líneas de discusión? Bueno, como efectivamente comentabas, durante décadas el motor del desarrollo se pensaba que únicamente era la industria. No es que esto haya cambiado de manera radical, sin embargo, no es posible dejar a un lado el gran crecimiento que han tenido los servicios en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista del empleo como en su contribución al Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos. Esto es desigual entre países, pero de todos modos es un fenómeno que no se puede olvidar ni dejar a un lado, como dije anteriormente. Doctor Reddy, desde tu punto de vista, ¿qué agregarías a este panorama? ¿Cómo lo podemos entender? Sí, bueno, yo te agregaría que el fenómeno de la internacionalización de los servicios no es completamente nuevo, pero el boom, o sea, se ha desarrollado con intensidad en los últimos 20 años gracias a las tecnologías de la información. Hay dos procesos muy importantes que impactan en este desarrollo dentro de las tecnologías de la información. Uno es la digitalización de los contenidos. Es decir, no es lo mismo tener un cuadro que tener un archivo GPS o JPG, esto que se puede, no solamente no pesa, o sea, prácticamente no ocupa espacio, sino que se puede enviar rápidamente a cualquier lugar. Y ahí viene el segundo proceso, que es la teletransportación de datos. Es decir, las comunicaciones, sobre todo la plataforma de Internet, permiten que los datos o los contenidos digitalizados viajen de un lugar a otro del mundo casi instantáneamente. Hay muchos servicios que se han internacionalizado, dentro de los más importantes estarían, yo te pondría los culturales. Mucha gente que nos está viendo, estoy seguro que ve las películas y las series por Netflix, por ejemplo, no tiene que ir al cine o escucha la música por Spotify, etcétera. Pero hay están los servicios de educación. O sea, la educación a distancia o en línea, que no solamente implica una conferencia, sino también carreras enteras, se puede hacer desde un país distante, ¿no? Claro. Los servicios médicos como diagnóstico, incluso las operaciones, que obviamente implican otros desarrollos tecnológicos como la robótica, pero también se hace, y los servicios dados específicamente a las empresas, que por ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Yo te agregaría adicionalmente que gran parte de estos desarrollos se debe a las ventajas que buscan los proveedores de servicios de los costos menores que existen en otros lugares del mundo, y ahí es donde América Latina pues se inserta de manera importante en estos procesos. Justamente, ¿cuáles son esas ventajas? Porque tenemos el asunto de la tecnología, pero
¿qué otros elementos hacen que las empresas tomen estas decisiones y contraten en cualquier parte del mundo servicios? Bueno, no cabe duda que los costos en general, ¿no?, son un motor, digamos, de deslocalización, como se dice en el lenguaje económico. Sin embargo, los costos están motivados no solo por costos fijos como electricidad, infraestructuras, etcétera, o mano de obra, que es un factor, sigue siendo un factor de competitividad importante en América Latina, sino que cada vez más lo que está en juego, digamos, es el conocimiento, el know-how, el saber, ¿no? Entonces, parte de la discusión es: los países latinoamericanos realmente ofrecen, digamos, la cantidad de masa crítica, de personal calificado, de empresas bien organizadas que utilicen el conocimiento como arma competitiva, o América Latina en general, también generalizando un poco abusivamente, va a seguir compitiendo únicamente sobre la base de costos menores que en países desarrollados, va a seguir compitiendo con China y con la India. Ese es un poco el dilema, ¿no? Las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo? Y en ese sentido, bueno, hay un campo de investigación muy importante, muy extenso y bastante complejo a desarrollar, ¿no? A mí me gustaría, para el público en general, por ejemplo, un joven que nos esté viendo en este momento, que tenemos un serio problema con el futuro laboral, con los jóvenes y bueno, con los adultos. ¿Ustedes visualizan que ese es un camino a seguir por los países latinoamericanos? Ofrecer estos servicios, las pagas son razonablemente mejores. ¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, sí, obviamente, en la medida en que está involucrada estos procesos tecnológicos, estos sí, o sea, son empleos de mayor valor agregado. Es decir, necesita una especialización para poderlo desarrollar. Estoy pensando, por ejemplo, en el desarrollo de software, que es uno de los servicios que se ofrece a distancia, ¿no? Correcto. Sí, el asunto es que todavía la importancia dentro del conjunto de los servicios que se exportan es mucho menor que en el caso de la manufactura. Tenemos que, me imagino que la persona que va a dar el servicio no tenga que ir a una oficina, no tenga que desplazarse, que lo pueda hacer desde su casa. Digamos que eso tiene algunas ventajas y podrán tener mejor salario, digamos, por este tipo de trabajo. Háblanos del libro, doctor Walde. ¿Cómo surge el libro? ¿Desde qué mirada de investigador se genera? Platícanos de él. Bueno, el libro, como bien comentaste, se denomina Innovación e Internacionalización de los Servicios en América Latina. Surge a partir de un evento que se da en el 2014 en la Ciudad de México, auspiciado por la Red Latinoamericana de Servicios, que está a su vez articulada con CEPAL y cuyo principal animador o líder es un investigador de CEPAL que se llama Nano Mulder. Entonces, a partir de ese evento, pues se seleccionan una serie de ponencias, se revisan, se dictaminan, como en cualquier libro económico. Se decide publicar el libro en inglés para tener una mayor difusión internacional, publicarlo también en línea para que sea gratuito, y además tiene como tres secciones principales, ¿no? Una sección de discusión teórica en la que se habla de la forma en que los servicios están inscritos en cadenas de valor globales, ¿no? Y ahí hay un par de artículos. Después hay una segunda parte que es más bien sobre las políticas, cómo ciertos países latinoamericanos están fomentando el crecimiento de determinados servicios y si son efectivamente los intensivos en conocimiento o son los que tienen menor valor agregado. Y ahí hay una serie de
de estudios hechos en Brasil, en Chile, en Costa Rica, etc. Y la última parte, que es en la que intervenimos o escribimos directamente, tanto Redi como Jorge Carrillo y yo mismo, son estudios de caso también situados en distintos países de América Latina. Redlas ya había sacado un primer libro anteriormente y tal vez siga publicando libros que recojan, digamos, las aportaciones más relevantes en sus eventos. El último evento fue este año en octubre en Brasil, en Sao Paulo. Redi, tú tienes un artículo junto con el doctor Carrillo, también maestro investigador del Colegio de la Frontera Norte, en sabático en este momento. Háblanos de él. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu aportación? ¿Qué fue lo que escribiste? Sí. Bueno, este artículo con el que Jorge Carrillo y yo participamos, el aporte que hace a los objetivos del libro que Walde nos estaba platicando hace un momento, tiene que ver con una suerte de discusión que existe movida por la tradición, digamos, ideas que tiene que ver con los procesos tradicionales, y también está recogida obviamente en la literatura especializada sobre el tema. O sea, tiene que ver fundamentalmente con la idea que se tiene de que los procesos de internacionalización de las empresas y los procesos de innovación están más asociados con el sector manufacturero que con el de los servicios. Obviamente esto tiene alguna razón de ser, y también acompañado de otras ideas. Por ejemplo, cuando se piensa en innovación, lo primero que viene a la mente es la innovación de producto, sí, no de servicios. Sí. En términos de innovación, cuando se habla de internacionalización, los servicios tradicionalmente, o gran parte incluso todavía de los que se ofrecen, necesitan de una interacción cara a cara. Por ejemplo, nadie se le ocurriría ir a un sitio web para cortarse el pelo, ¿no? O para mandarse a hacer un traje de desastre. Hace un ratito vimos que muchas de estas cosas han ido cambiando por la tecnología, pero no todas. No todas. De hecho, se considera en algunos datos de que mientras la manufactura tiene un 50% de internacionalización, esto ocurre solamente en el 10% de los servicios. Bueno, dentro de esta discusión, digamos, en el colegio existe una base de datos a partir de una encuesta a empresas multinacionales, que son, digamos, las más internacionalizadas, supuestamente las que hacen más innovación, y lo que se quiso es aprovechar esos datos para explorar, en el caso específico de México, cómo se da esta cuestión. Es decir, cuáles de las empresas, los servicios o la manufactura son las que más innovan y son las que más internacionalizan. Entonces ahí podemos encontrar esa información que me parece a mí muy valiosa, porque el mundo global del que estamos hablando desde el principio del programa, pues se sigue moviendo. Y en la innovación, si hay algo, es que justamente la cosa marcha y de pronto marcha muy rápido. Me gustaría volver, doctor Walde, al tema de los servicios que en este momento Latinoamérica está ofreciendo. Conozco el caso de India, que desde su decisión toma una decisión política, una política pública de preparar gente justamente para desarrollo de software, y ofrecen esos servicios, entre otros. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Dónde estamos desarrollando ese tipo de servicios? Bueno, hablar de América Latina siempre es hablar en general siempre es un problema, porque lleva a una generalización que a veces es un poco simplista, ¿no? Simplificadora. Pero en cualquier caso,
redimensionado anteriormente de la manufactura. Lo que se ha analizado y explorado últimamente es que la manufactura en sí misma lleva servicios antes de la producción y después de la producción, que son los que arrojan un alto valor agregado, ¿no? Servicios de mantenimiento, servicios postventa, servicios de comercialización o esos servicios científicos que están justo antes de la producción de determinados bienes, ¿no? Por ejemplo, en un seminario de estos de Redlas en Uruguay se dieron ejemplos de cómo algunas empresas argentinas estaban habían empresas pequeñas, no grandes empresas, como estas pequeñas empresas argentinas habían trabajado en el mejoramiento de semillas, ¿no? Eso es un trabajo genético, de biotecnología, etc. Bueno, ahí efectivamente son científicos, agregan conocimiento, etc. Aquí en Baja California tenemos algunos ejemplos en el sector de piscicultura, ¿no? Como también hay mejoramiento de larvas, de especies, etc. Bueno, todos esos procesos, esos son los buenos, ¿no? Los virtuosos, los intensivos en conocimiento. Seguimos teniendo los otros más rutinarios, más estandarizados. Se pone de ejemplo el caso de los call centers, aunque no es el de mayor valor agregado, sí en líneas generales se considera que no es de los más intensivos en conocimiento, y hay otros también rutinarios y estandarizados. Por países, bueno, pues los países donde se ven ejemplos más de servicios más intensivos en conocimiento, pues es Costa Rica, es Argentina, algunos ejemplos también en México. Uruguay, por ejemplo, tiene un gran desarrollo en servicios de software de bastante valor agregado, y bueno, y Brasil, ¿no? También. No son todos, pero bueno, son algunos de los países donde en determinados sectores, determinadas empresas, se avanza en servicios intensivos en conocimiento. Que por cierto, los servicios en general son el 60% del empleo en América Latina en promedio, pero en Estados Unidos es el 80% del empleo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Esos son datos impresionantes. Sí. Doctor Reddy, ¿a qué conclusiones llegaron el doctor Carrillo y tú con el artículo que publican en este libro? Bueno, los resultados no fueron completamente sorprendentes, pero sí son interesantes. En primer lugar, uno de los resultados es que en términos de capacidad de innovación, los datos no permiten hacer una precisión particular de qué tipo de innovación es la que se hace, pero mucho tiene que ver con lo que planteaba Walde hace un momento. Pero el primer resultado que te diría es que están en igualdad de condiciones en términos de capacidad innovativa las empresas de un sector y de otro. No hay, o sea, los datos no arrojan diferencias significativas en términos de la capacidad de innovación. Es decir, y además, o sea, esa capacidad de innovación es muy baja, tanto en un sector como el otro. Pero lo interesante aquí es que no hay mucha diferencia entre ellos. En el caso de la internacionalización, sí. O sea, las empresas de manufactura están muchísimo más internacionalizadas que las empresas de servicio. Esto quiere decir, bueno, en primer lugar, que a pesar de todo el desarrollo que ha tenido el sector de los servicios, del impacto que tiene sobre los procesos económicos, en términos de internacionalización apenas tiene desarrollo. Es decir, incluso yo te diría que en términos de cómo se ha ido moviendo estos procesos en el mundo, México se queda corto. Por ejemplo, o sea, te decía hace un rato los datos de que la relación entre un sector y otro es 50% del sector manufacturero internacionalizado contra el 10% de los servicios. Es decir, de 5 a 1, es una relación de 5 a 1. En el caso de México, el sector de manufactura está 10 veces más internacionalizado que el de los servicios. Y esto es algo
esto que sí es interesante en términos de cómo transcurren los procesos o la diferenciación de estos procesos en los distintos países de América Latina. Este es el caso de México, ¿no? Bien. Doctor Walde, las conclusiones a las que llegan en general en el libro y si nos dices hacia dónde se dirige la investigación en este tema. Bueno, dependiendo de los autores hay visiones como más optimistas y otras más críticas, ¿no? Pero como ya comenté, efectivamente hay sectores, hay países donde se observa este desarrollo de los servicios intensivos de conocimiento. Todavía hay una gran cantidad de servicios que corresponden más bien a los servicios estándares, con poca tecnología, con poco conocimiento, etcétera. Pero lo que se observa también es determinados elementos, determinadas condiciones que impulsan los servicios intensivos en conocimiento. Uno de ellos, muy importante, es un sector de gente, de personas formadas con altos niveles educativos, especialistas en nuevas tecnologías, es decir, personal calificado. El personal calificado en este sector es muy importante, porque muchos de ellos son servicios profesionales. En segundo lugar, hay ciertas regulaciones que también son importantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, porque estos servicios propician, digamos, la piratería, el robo, etcétera. Que haya reglas claras en los países alrededor de los servicios es algo muy importante. Y después, este sector también pone a prueba la eficiencia de los gobiernos, ya sean nacionales o regionales, para diseñar políticas. Uno de los ejemplos que hay ahí exitoso es cómo el gobierno chileno implementó una política de clústeres, es decir, de agrupaciones de empresas, para fomentar efectivamente los sectores de servicios más intensivos en conocimiento. Se analiza un periodo en el libro y se observa una expansión de estos sectores. Cuando se interrumpe por un cambio de gobierno esta política, los resultados empiezan a empeorar, ¿no? Tendría que ser transeccional, tendría que ser políticas públicas permanentes. De mediano plazo. De mediano plazo, y que incluso puedan sobrellevar o remontar, digamos, periodos de crisis. Otro ejemplo muy claro es el ejemplo del salmón en Chile. Hay una gran producción de salmón, pero hay empresas asociadas que dan servicio a las empresas de salmón. Hace 4 o 5 años hubo una crisis profunda en el sector por una cuestión de una epidemia y otros asuntos. Bueno, estas empresas vuelven a trabajar con el sector y empiezan a remontar en un periodo relativamente rápido, ¿no? Doctor Reddy, estamos cerrando el programa. Unos trazos finales. ¿Qué opinión tienes del futuro de la investigación y, bueno, más allá de eso, del futuro de los países latinoamericanos en esta posibilidad de empleo, de generación de recursos, de economía? Bueno, yo creo que eso va a depender en gran medida de lo que Walde estaba planteando, de las políticas públicas, del desarrollo de aquellos servicios en sectores con alto valor agregado. Es probable que esto ocurra en una minoría de servicios, o sea, y que lo que más se desarrolle sean servicios de más bajo valor agregado. Por ejemplo, hay un servicio que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo leí, que es el servicio de vigilancia en las empresas. O sea, algunas empresas en Estados Unidos están contratando empresas africanas para que estén frente a los televisores monitoreando lo que ocurre. Las cámaras que están a distancia por internet. Efectivamente, y están conectados a la policía por si acaso notan algo. Porque ahí no tienen, uno, que les cuesta más barato, y dos, que no tienen el riesgo de que se queden dormidos porque allá es de día. Entonces, ese tipo de servicios probablemente está en expansión, pero las políticas públicas, repito, tienen que enfocarse a tratar de desarrollar aquellos tipos de servicios intensivos en conocimiento con un alto valor agregado.
Una conclusión general, doctor. Bueno, un tema que no mencioné, pero que es importante. En el libro los diferentes autores recurrentemente aluden a la escasez de datos públicos que existen con respecto al sector servicios. O sea, hay muchos temas, muchas aristas del problema que no se pueden investigar de manera muy profunda por la escasez de datos. Ponen como excepción a México, pero en general hay pocos datos, ¿no? Y de todos modos, además de esto, hay una serie de vertientes, digamos, de investigación que son las que comenté, ¿no? Las de política, las de tecnología, políticas educativas, etcétera. Y el tema, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, que no necesariamente tienen, que tienen el potencial en algunos sectores de ser innovadoras y de estar jugando en un terreno internacional, claro. Muy rápidamente, ¿México está haciendo, desde el punto de vista gubernamental, lo necesario para impulsar este sector de servicios internacionales? ¿O En parte sí, o sea, ahí nada más tienes el ejemplo de ProSoft, es un programa de gobierno que desde que surge tiene la intención de internacionalizar los servicios de software. Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho su presencia en Diálogos. Esta es su casa. Espero que en el futuro sigamos hablando de este y de otros temas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y a usted lo espero en una próxima emisión de Diálogos desde la Frontera. Hasta entonces.